Mis amados amigos, hermanos, una vez más saludos y bendiciones, paz de Dios para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa, el Dr. Anderson Habla, una conversación entre tú y un amigo que pretende ayudarte a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados amigos, aunque algunas personas se están suscribiendo a nuestro canal, creemos que no es lo suficiente todavía. Por eso te pedimos que te suscribas a nuestro canal, nos accesa a la campanilla de notificaciones para recibir nuestros videos tan pronto estén disponibles. Danos un me gusta, por favor, y sobre todo compartan este video con todas aquellas personas que ustedes conozcan. Esta es nuestra manera de propagar el Evangelio de Jesucristo, asumiendo la gran comisión que Él nos hizo poco antes de ascender al cielo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si pueden compartir nuestros mensajes, estarán ayudándonos a propagar el Evangelio de Jesucristo. Conforme les había prometido, hoy vamos a hablar de las salutaciones a las 7 iglesias del Apocalipsis. En nuestra introducción establecimos que este es un libro bosquejado por Dios en 3 partes, y ese bosquejo se encuentra en Apocalipsis 1, el versículo 19, donde nos separa el libro en 3 partes. Las cosas que has visto, el pasado, las cosas que son, las presentes, y las cosas que han de ser después de esta. Este primer capítulo, aunque lo hemos dividido en 3 partes, es la parte que has visto, o sea, el pasado. Y vamos a entrar ahora en las salutaciones a las 7 iglesias de Asia Menor. Y aunque ya tratamos el tema muy someramente, pero como habíamos prometido que lo haríamos exhaustivamente, queremos retomar el tema para ir desmenuzando el libro lo más que podemos. Vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 4 al 8, que nos dan la segunda parte del capítulo 1, que tiene que ver con las cosas que has visto. Y dice de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, escucha bien esto, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el versículo 8 termina diciendo: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amados amigos, cuando abrimos la segunda sección del capítulo 1, el escritor se identifica como Juan, un anciano desterrado en la isla de Patmos. La pregunta aquí sería: ¿y quién es ese Juan? Todos estamos de acuerdo que Juan es el discípulo amado, aquel discípulo que en un determinado momento se recostó del regazo de Jesús.
Juan fue la persona más cercana a Jesucristo durante su ministerio en la tierra. Estuvo con Jesús en las situaciones más difíciles. A ese discípulo, Juan, Jesús le confió su madre mientras estaba en la cruz. Él le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y le dijo, hijo, he aquí tu madre. Porque Jesús no quiso dejar a su madre al desamparo, pero encontró un discípulo, una persona cercana a él, a quien pudiera entregarle a su madre. Ahora, ese discípulo amado, en el evangelio que él escribió, San Juan, él es simplemente Juan. Luego él es llamado el discípulo del amor, el apóstol del amor cuando escribe sus epístolas. Pero ahora él se llama Juan, el siervo del Señor. Ese autor del libro que escribió el libro, que tomó el dictado de manos del ángel con quien Jesús envió la revelación, es un amanuense, es un escribano, la persona que tomó el dictado. A pesar de ser apóstol, ahora él no se clasifica como apóstol, se clasifica como siervo, como un doulo, como un esclavo voluntario. No porque él fue esclavizado por deuda, sino porque voluntariamente quiso servir a su Señor. Y en 2 ocasiones declara que un ángel le reveló el contenido del libro. Ese discípulo, ese hombre, Juan el apóstol, que simplemente ahora se llama Juan, tuvo su participación en la isla de Patmos porque fue desterrado a ese lugar por testimonio, por la palabra de Jesucristo y el testimonio. Quisieron acabar con él. Domiciano quiso matarlo, pero no pudo. Y porque no pudo matarlo, metiéndolo en aceite caliente, lo desterró a la isla de Patmos para que se muriera por allá. Sin embargo, Dios preparó todo el ambiente para poderle entregar la profecía más contundente de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es donde todas las profecías desembocan. Y es por eso que es tan importante. Podemos conocer toda la profecía de Isaías, Jeremías, Zacarías, Daniel y todo esto. Pero todas estas profecías desembocan allí en el libro de Apocalipsis y ahí está su importancia. Y ese libro, el libro de Apocalipsis, difiere tan notablemente de los escritos del apóstol Juan, que muchos eruditos, estudiantes de la palabra, no creen que Juan escribió el libro. Porque el lenguaje, la gramática, es tan diferente que dicen que no puede ser. Y es por eso que continúo diciéndole que el hombre no escribe el libro. Por esa gran discrepancia que hay. El hombre simplemente tomó el dictado o visualizó lo que Jesús quiso mostrarle y de esas visiones escribió el libro. Ese libro de Apocalipsis, su tema principal es la majestad y la sublimidad de Jesucristo. Y él lo presenta de esa misma manera. Jesús recibió la revelación del Padre y el Padre lo entregó a su ángel y el ángel lo entregó a Juan. Y Juan entonces entrega la profecía a la iglesia. Y estos 5 versículos que nosotros leímos demuestran el carácter del libro de Apocalipsis. Y algunas de las cosas que van a suceder
durante ese tiempo apocalíptico. Ahora el hombre saluda dirigiéndose a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, Asia no debe entenderse como el gran continente de Asia, ni siquiera como el Asia Menor. Estamos hablando aquí simplemente de esa pequeña porción de Asia que colinda con los mares Egeo y el Mediterráneo. No estamos hablando del continente asiático, sino al extremo occidental de Asia Menor, que es un pedacito de tierra quizás del tamaño de Pensilvania. Y estas 7 iglesias tampoco significan que solo habían 7 iglesias en el área, habían muchas otras iglesias. Al menos sabemos de 3 otras iglesias: la iglesia de Coloso, la iglesia de Hierápolis y la iglesia de Troas. Esas 3 iglesias estaban en el área, pero el Señor Jesucristo escoge solamente 7 iglesias representativas o iglesias típicas, elegidas por ciertos caracteres típicos de la iglesia de Jesucristo. No solo en ese día, sino a través de toda la historia de la iglesia. Y cada iglesia representa un periodo de tiempo y representa una iglesia en particular. Pero también cada iglesia representa la iglesia de Jesucristo en su totalidad. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la pregunta que muchos hacen, y me la han hecho a mí en otras ocasiones, es ¿por qué no fueron 6 iglesias? ¿Por qué no fueron 8 iglesias? ¿Por qué fueron 7 iglesias? La respuesta es clara. La palabra de Dios, la Biblia, los números a medida tienen significados muy significativos, perdónenme la redundancia aquí, no encuentro otra palabra, y no necesariamente la cantidad. 7 representa la integridad, la completud, es el número perfecto, y Dios usa ese número tanto en la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis está lleno del número 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 tazones, 7 lámparas de pie, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 promesas al vencedor, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 truenos, 7,000 años, 7 cabezas, 7 coronas, 7 plagas, 7 montañas, 7 reyes. Hay muchos 7, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en toda la palabra de Dios. Es el número preferido de Dios, es el número completo, es el número de la completud, es el número perfecto. Y entonces vamos a observar ese número 7 en muchos sitios, y es por eso que Dios escoge 7 iglesias, no 6, no 8, sino 7, porque el 7 representa completud, perfección. Ahora, conforme tratamos de explicar en la lección pasada, el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías. Porque en la palabra de Dios también hay 7 bienaventuranzas, y esa es una de ellas. Luego en el 14:13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. En el capítulo 16:15, bienaventurado el que vigila y guarda sus vestiduras. En el 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En el 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y en el 22:7, bienaventurado el que guarda los dichos de la profecía de este libro. Y finalmente en el 22:14, bienaventurados los que cumplen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad.
Cada carta que vamos a estudiar más adelante tiene 7 divisiones también. Está la salutación, la identificación de Cristo cada vez con un nombre diferente, con un remitente completamente diferente, la afirmación del conocimiento que el Señor tiene de la iglesia, está también el comentario o la exhortación, está la promesa o advertencia, está la admonestación a la atención y finalmente una bendición prometida a cada iglesia. El libro tiene 7 personajes en los capítulos 12 y 13. Las mujeres, el niño, el dragón, la bestia de 7 cabezas, el falso profeta y Miguel y el Cordero. Tenemos 7 juicios, tenemos los 7 yo soy de Jesucristo. Hay 7 doxologías en el libro y también hay 7 cosas nuevas en el libro, en los capítulos 20 y 21. Entonces, este número representa la completitud o la consumación. La iglesia a la que se dirige Juan son 7 representativos que han existido en los últimos 2000 años en la iglesia. Entonces, vamos a dejar los 7 ya. Creo que hemos hablado lo suficiente para decirle las palabras iniciales del apóstol Juan cuando comienza en realidad a desmenuzar el libro. Él dice, las palabras iniciales son gracia y paz. Escucha bien estas 2 palabras para que ustedes vean lo que Juan el apóstol tenía en mente. La palabra gracias es la palabra charis. Es un saludo griego. Sin embargo, la palabra paz, shalom, es un saludo hebreo. Lo que Juan está haciendo aquí es que está saludando tanto al griego como al hebreo o al judío al mismo tiempo. Los autores de esta escritura a menudo utilizaban ese tipo de saludos para incluir tanto a los lectores gentiles como a los judíos. Pero el mensaje aquí va más allá de un simple saludo. Debemos notar primeramente las orden de las bendiciones o el orden de las bendiciones. Gracia y luego paz. Paz es siempre el producto de conocer y apropiarse de la gracia de Dios. Si no tienes gracia de Dios, es imposible que tenga paz. Y es por eso que estamos señalando tanto que nadie puede firmar tratados de paz para Israel y los árabes. Eso es imposible. Para que pueda haber paz, debe tenerse primero la gracia de Dios. Si no tenemos la gracia de Dios, es imposible que tengamos la paz. Si tú ignoras la gracia de Dios, escucha bien esto, vas a perder la paz de Dios. La palabra gracia apareció en la Biblia por primera vez cuando Dios había determinado exterminar la tierra, raer de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que él había creado. Y luego la palabra dice, pero Noé halló gracias a los ojos de Dios y le dijo, construye un arca para que te puedas salvar tú y tu casa. Imagínense ustedes si Noé no hubiese alcanzado la gracia de Dios o estuviera muy mal parado en este momento. Pero la gracia de Dios lo alcanzó y esa gracia trajo paz a su vida. La paz es siempre el producto de la gracia de Dios. Ahora, aunque el mensaje de Apocalipsis principalmente, y lo establecimos también, pueden regresar a nuestra clase acerca del día del Señor. El libro de Apocalipsis es un libro de juicios.
Dios está preparado para dejar caer sobre esta tierra 21 plagas como juicio sobre el mundo por su desobediencia o rechazo de Dios. Y es por eso que Dios tiene que sacar a su iglesia antes de que estos juicios comiencen a caer sobre la tierra. El libro de Apocalipsis es un libro de juicio. Cuando observamos los capítulos del 6 hasta el 18, estamos viendo solamente juicio. Y este saludo de gracia y paz es realmente digno de mención, porque aquí Dios busca fortalecer y consolar a su pueblo. Por eso Dios dice, gracias y paz, porque no se puede tener el uno sin el otro. Si no tienes gracia, no tienes paz. Pero como vienen tiempos difíciles, entonces Dios le dice, gracia y paz. Y vamos a descubrir en los versículos 4 y 5 que las palabras gracia y paz provienen de dos distintos ministerios de la Trinidad. Ese es uno de los ministerios de la Trinidad. Y de hecho es el único libro donde aparece en el Nuevo Testamento estos casos. Gracia y paz. Ahora, Juan también establece la creencia cristiana de la triunidad, que solamente hay en Dios y se manifiesta en tres personas. Tal vez algunas personas puedan decir, bueno, pastor, yo no entiendo cómo tres personas pueden ser una. No te preocupes si no lo entiendes, lo vas a entender más adelante, porque no todo el mundo entiende lo que es la Trinidad. Muchos de nosotros hemos aceptado la Trinidad por fe y no porque hayamos realmente entendido. La Trinidad es algo quizás difícil de explicar, pero Dios existe como una sola persona en tres personas. Y estas tres personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad está por encima de todo razonamiento, por encima de toda lógica. No se puede explicar por la lógica. Una enseñanza que debemos conocer quizás a media porque no lo entendamos a toda capacidad, es decimos Trinidad, pero debe ser la triunidad, 3 en 1. Ahora, el primer miembro de la Trinidad, conforme al libro de Apocalipsis, es el Padre. Y es representado aquí con las palabras, quien es, y quien fue, y quien ha de venir. Ese título ocurre en ninguna otra parte en la Biblia, excepto en Apocalipsis. Dios, el Padre, es representado como quien es, quien fue y quien ha de venir. Muchas personas han equivocado esto pensando que se está hablando de Jesucristo, pero aquí, conforme leamos el texto, está hablando de Dios, el Padre. Porque señala claramente esa verdad eterna de que solamente Dios es, quien fue y quien ha de venir. Cuando leemos la parte que dice, el que es, señala el yo soy, que yo soy, que fue el nombre con el que se identificó con Moisés. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cuando él dice aquí, el que es, él está diciendo, yo soy el yo soy. Ese yo soy del Antiguo Testamento. No es una explicación a la brigandina, como decimos en República Dominicana. Atribuye el hecho y la calidad única de la eternidad a Dios el Padre. El pensamiento más profundo que podemos tener acerca de Dios es que Él es. Él es. Sin embargo, no solo nos dice lo que Él es,
sino también nos dice lo que era. Esa expresión, el que era, se refiere a la existencia continua de Dios en el pasado. Dios existe desde la eternidad, y esa es otra cosa que muchas personas no pueden entender. Si nos sentamos a pensar en la eternidad de Dios, podemos terminar volviéndonos locos. Es mejor dejarlo así y aceptar que Él es desde la eternidad. Porque la idea aquí es que Dios no tiene comienzo. Dios siempre ha existido. En nuestra mente finita, todo tiene un comienzo para tener un fin, pero con Dios no es así. Él no tiene comienzo. Y por último, nuestro Padre es el que ha de venir, literalmente, el que viene. Y es por eso que muchas personas piensan que aquí se está hablando de Jesucristo. Sin embargo, se está hablando de Dios, y le voy a mostrar por qué. Y esto nos habla de la futura venida de Dios para tomar el control de todas las cosas en el mundo que ha estado en rebelión contra Él. Aquellos rebeldes se encontrarán con ese Dios que un día va a venir y viene a derribar a sus enemigos y a establecer su reino por medio o a través de su Hijo Jesucristo. Y esto también nos recuerda que después de que nuestra vida haya terminado, después del juicio y después de que hayamos estado en la eternidad durante 1000 años, Él ha venido, el Dios eterno. Y antes de seguir hacia adelante, debemos preguntar por qué Juan ordena la descripción de Dios de esta manera. Juan quiere que sepamos que podemos confiar en Dios en el presente, en el pasado, y también podemos confiar en Dios en el futuro. Ahora, esa es una gran verdad, y mientras nos acercamos a Dios y trata eso, porque yo estoy viviendo una experiencia tan linda con Dios, en que yo puedo confiar en Dios con las cosas más mínimas. Cuando aprendemos a desarrollar ese acercamiento con Dios, nos vamos a dar cuenta que podemos confiar totalmente en Dios. Leemos más adelante gracia y paz, y se identifica con la frase los 7 espíritus que están delante del trono. Vimos primeramente al Padre, el que es, el que fue y el que ha de venir. Y ahora vemos al Espíritu Santo, donde dice gracia y paz, y los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. No es que haya 7 o que haya 7 espíritus. Cuando paralelamos este versículo con Isaías 11:2, encontramos un ministerio séptuple del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, consejería, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu del miedo, el temor del Señor. Ahora, el último miembro de la Trinidad es el Señor Jesucristo en estos versículos que hemos leído. En este versículo, Él se llama el testigo fiel. La palabra aquí griega que traducimos testigo, que explicamos la otra vez, es mártir. Es donde obtenemos nuestra palabra mártir. Aparte de ese pasaje, y en el 3:14, a Jesús nunca se le conoce como el testigo. Porque la palabra testigo, como Juan la usa, denota a alguien que pierde su vida por causa de Cristo o en el servicio del Evangelio. Y entonces ese texto no se puede aplicar a Cristo en realidad. Y Él es llamado el testigo fiel porque proclamó su Evangelio y murió en el curso de su testimonio. El título testigo que Juan le da a Jesús entonces representa su obra terrenal de dar vida por muchos.
Yo creo que el tiempo nos ha traicionado, aunque tenemos mucho que decir, pero Jesús también ostenta el título del primogénito de entre los muertos, que incluye el señorío de Cristo sobre toda la creación. Él es preeminente en dignidad y preeminente en el poder. Y más adelante vamos a seguir tratando con esta parte del capítulo 1 de Apocalipsis para terminar de desmenuzar lo que tenemos que hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo en las salutaciones a las 7 iglesias del Apocalipsis. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.